Ok, queremos presentarte a mi amiga de la azotea, donde la intención es que sea tu amiga también. Nos adentraremos en los diálogos que construimos con ella en nuestra mente, para encontrar una manera de desenmadejar el discurso interno para estar en comunión. 3, 2, 1, comenzamos. Imagina que tu mente es un jardín y las conversaciones que mantienes contigo mismo son como semillas. Existen semillas de flores hermosas, saludables. Esas son las conversaciones constructivas. Cuando siembras este tipo de semillas en tu mente, las flores crecen, llenan tu jardín de colores y de aromas agradables y atraen a mariposas, abejas que representan tus pensamientos positivos y creativos. Por otro lado, las conversaciones destructivas son como las semillas de la hierba. Cuando dejas que entren en tu mente, crecen muy rápido, ahogan las flores y dejan tu jardín en un estado de desorden y caos, que es muy difícil salir de ahí. La hierba representa los pensamientos negativos, autocríticos, que pueden llevarnos a un estado emocional destructivo. Hola, bienvenidos a el episodio 3 de Mi Amiga de la Azotea. Hoy hablaremos de las conversaciones constructivas y destructivas. Pero antes, tenemos unos invitados muy especiales, muy talentosos, muy exitosos también. Tenemos a Ariadna Medina y a Juan de Dios Rat. Ellos, solo voy a dar la introducción, ellos hacen Murmurante Teatro y cuéntanos, ¿qué más hacen? Ay, ¿qué hacemos? Hacemos muchas cosas y la verdad, antes que nada, yo quisiera agradecer este espacio, esta conversación tan linda con ustedes ahorita que estamos en la Ciudad de México, porque quiero comentarles a la gente que está escuchando tu programa, que nosotros somos una compañía de Mérida, Yucatán, que se llama Murmurante Teatro, y que abordamos temáticas sociales como el suicidio, la violencia, la diversidad sexual, la pérdida de seres queridos. Y bueno, ya llevamos más de 13 años como compañía, y bueno, mi nombre es Ariadna Medina. Y estamos aquí porque queremos invitar a tu audiencia a una pieza escénica que estamos ahorita dando una temporada. Claro que sí, pues bueno, yo soy Juan de Dios Rat y me da muchísimo gusto estar en este programa. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. La pieza escénica de la que habla Ariadna se llama El silencio que abraza, con S, no con Z, ¿no? Exacto. Y se refiere pues a las brasas que queman. A ese silencio que cuando uno lo mantiene y no logra romperlo, pues siente que lo consume por dentro, ¿no? Porque es aquello que no se dice, pero que se guarda y que lastima, ¿no? Entonces, en algún momento eso tiene mucho que ver con lo que tú planteabas hace un momento, Así ¿no? es, Con esas conversaciones quizás con uno mismo, pero que no llevan, digamos, a una liberación o a un panorama mejor, sino algo que está lesionando a la propia persona, ¿no? Que está Claro. con ese discurso. Sí, que bueno, terminamos a veces con somatizando y ese dolor va recorriendo nuestro cuerpo y lo vamos ahí colocando y en vez de soltar y liberarlo, lo tenemos para nosotros, ¿no? Exacto. Va alterando un poquito la conciencia, ¿no? Y no tenemos una percepción clara de la realidad, y justamente por eso es que es tan importante que hablemos precisamente de la salud mental y cómo es que impacta. Y en estos tiempos que se ha vuelto todo tan random en tan poco tiempo y la pandemia nos ha afectado de una manera tan importante, es un buen momento justamente para hablar de estos diálogos. Y bueno, con ustedes invitados, no hombre, qué lujo de verdad. Increíble su trayectoria, me parece que su compañía de teatro, Murmurante, es wow, o sea, un trabajo increíble, muchos reconocimientos vienen porque vienen a presentar su nueva obra, como dicen, pero bueno, o sea, de aquí se nos van de viaje a hacer gira a Alemania, sí. Se nos van a presentar otras cosas y bueno, todos los proyectos que vengan. Muchísima suerte, bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, precisamente El silencio que abraza, exacto, aborda el tema de la pérdida
seres queridos, del duelo, Exacto. pero también de la reconciliación, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, digamos que a lo largo de la trayectoria de Murmurante, que además de hacer teatro, hacemos documentales, el tema de la vida y la muerte ha estado presente en nuestras piezas escénicas y en nuestros documentales. Tenemos 3 documentales que abordan la temática del suicidio y tenemos una pieza escénica también, ¿no? Entonces, en Yucatán, y hablemos ya de donde nosotros radicamos, actualmente, y bueno, por muchos años está entre el primero y el segundo lugar de suicidios del correcto. país. Actualmente está en primer lugar, en segundo lugar está Chihuahua, y ahí es donde nosotros nos hemos estado moviendo entre el primero y el segundo con Chihuahua, pero como península, juntando a Quintana Roo y a Campeche, Yucatán, pues ocupamos el primer lugar. Es correcto. Sí. Sí, el porcentaje es muy alto, como bien indican, y bueno, lo más preocupante también, aparte de que muchos de ellos son jóvenes, me parece que estamos en la primera causa de muerte en México en jóvenes de 15 a 22 años en México, bueno, aparte del primer lugar que también tiene Mérida, ¿no? Y a esto se le suma que más del 80% de las personas que se suicidan son hombres, y justamente por eso es tan importante hablar de la gestión de emociones, porque finalmente es algo que no nos enseñan, de lo que no se habla normalmente, y es allí donde toma importancia hablar justamente de esto, y no de normalizarlo, pero sí que se pueda hablar abiertamente, ¿no? Porque es algo que sucede, que nos impacta y que no hay un lugar específico, ni tampoco hay apoyos, ni tampoco tenemos instituciones que tengan como un plan estratégico para abordar esto, ¿no? Tenemos, sí, hospitales psiquiátricos donde se puede dar atención integral, claro, pero desafortunadamente no estamos tan avanzados en esto, y la gente que ingresa a estos lugares entra a una sala general con muchas otras personas que no tienen, pues, como en el mismo diagnóstico, ¿no? Y eso, en vez de ayudar muchas veces a las personas, lo sume más en la causa original, que es la desesperanza muchas veces, ¿no? Sí, bueno, esto que apuntas me parece fundamental, es muy importante cómo enfocar el tema de la autoeliminación. Las estadísticas o la manera de medirlo es cuántas personas, digamos, consuman el acto por cada 100,000 habitantes. Okay. El promedio, digamos, a nivel nacional es como de 5. Y en Yucatán andamos como en 11 Wow. por cada 100,000, o sea, más del doble del promedio, 11 Sí, o 12. claro. Nosotros estuvimos en una residencia artística en Uruguay y allá es Ok. como de 20 personas por cada 100,000, o sea, allá Ok. está todavía más alto. Más alto todavía. Entonces es un fenómeno mundial, Ujú. ¿no? Es cierto. Pero la manera de enfocarlo es muy importante porque casi siempre se ha dejado en el campo de la salud. Ujú. Y en el campo de la salud pareciera que no es un problema que nos interpela a todos, Claro. sino que es un asunto de enfermos mentales Es correcto. o de Es personas con problemas psiquiátricos. Y no es así, en realidad es un problema humano, es un problema social que nos interpela a todos porque todos en algún momento cobramos conciencia de nuestra existencia y de qué pasaría si dejáramos de existir. Es decir, correcto. desde que somos niños, incluso cuando nos regaña muy feo papá o mamá, decimos, pero qué tal que me pasara algo, ahí estaría llorando, ¿no? Cambiaría, ¿no? Cambiaría el regaño, claro. Cambiaría el regaño. Entonces, siempre uno juega con esa posibilidad. ¿Qué pasaría si yo dejara de existir? ¿No? ¿Y cómo sería el mundo sin mí? Claro. Esa es una fantasía que todos tenemos en algún momento de la vida. Y si lo vemos como una problemática social, todo cambia. Ujú. Porque somos parte del problema, pero también de la solución. Es correcto. Y en ese sentido, así como podemos construir una idea de muerte, Ujú. también podemos construir una idea de vida como la queremos vivir. Porque el que piensa en su destrucción está pensando en acabar con un estado de sufrimiento, no Claro, tanto en correcto. acabar con su vida, sino en acabar con un estado de malestar, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en que logra distinguir que su vida no necesariamente tiene que vivir en un estado de sufrimiento o de malestar, el sufrimiento uno puede decidir Terminar con terminar él. con Claro. él. Aunque el dolor puede estar ahí, Ujú. eso es manejable. El sufrimiento uno tiene que decir ya basta, ¿no? Sí. Y enfocarse ya en construir una idea de vida personal
más entonada con lo que uno desea, con lo que uno quiere, con lo que uno puede, digamos, brindar a los demás y brindarse a sí mismo. A sí mismo, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues qué importante, Katy, hablar justamente de, retomando lo que la idea que da Juan de Dios, de los tonos emocionales. Exacto. Es muy importante escuchar tu tono interno, porque un tono constructivo, como decimos, te lleva a tener esta esperanza y esta manera de salir de justamente de ese sufrimiento y no alimentar la desesperanza, ¿no? Buscar estas opciones que nos pueden sacar de aquí. Sí, el tono principalmente se me hace que es como muy importante para iniciar con, justamente como cambiar esta perspectiva de, en lugar de destruir o terminar, más bien iniciar o reconstruir o reconciliar. Hace rato me comentabas esta reconciliación que puede haber. ¿Cómo lo han visto ustedes, este tema de reconciliación? ¿Cómo lo han fomentado? Bueno, mira, creo que es un punto muy, muy importante, ¿no? Y yo me voy a enfocar en la pieza escénica, porque tiene todo que ver, ¿no? Claro. Digamos que la pieza escénica permite ver al espectador cómo vas transitando por las etapas del duelo. Okay. Y las etapas del duelo son diferentes para cada quien, ¿no? Uh-huh, pero claro. indistintamente pasamos por coraje, por impotencia, por enojo, por llanto, uh-huh, por gritos, ¿no? uh-huh. Y de pronto a veces, a mí me pasó que después de 10 años de haber fallecido mi madre, yo me di cuenta que no había hecho el duelo, que no había hecho duelo, que todo me lo había tragado. 10 años después. 10 años después, Okay. Mis hijos estaban muy chicos y bueno, te decían que si tus hijos te veían llorar, de pronto les pasabas la angustia y Cierto. entonces pues me dejé seguir por la inercia del trabajo y por ocuparme, Claro. pero no hice el duelo. Uh-huh. Y el no hacer el duelo yo lo empecé a somatizar y de pronto pues me quedaba afónica. Uy. Y no sabía por qué. Y entonces, es muy importante no brincarte estos estados. Exacto. Permitirnos Sentirlos. sentirlos, Exacto. transitar por ahí, Claro. vivirlos, y si tienes ganas de llorar, llora, y si tienes ganas de gritar, grita, y si tienes ganas de reírte, te ríes, al recordar. Uh-huh, ¿Cómo claro. nos reconciliamos con ese dolor? ¿Cómo nos reconciliamos con esa pérdida? Porque el dolor va a estar ahí siempre. Claro. Yo siempre voy a recordar a mi mamá y de pronto Claro. a lo mejor me van a salir las lágrimas, Sí, sí. o a mi padre, o algún familiar que yo haya perdido que yo lo quise. Uh-huh. Pero la diferencia es la intensidad del dolor. Exacto. Y ahí es como sí decía Juan de Dios hace un momento, tal vez nosotros no podemos decidir cuándo perder a un ser querido, Claro, sí. pero sí podemos trabajar para que el sufrimiento no se vuelva melancolía y no se vuelva depresión. Sí, darle voz. Darle voz. Por eso es importante hablarlo. Exactamente. Y que también pasa con el tema del suicidio. Uh-huh. A lo que no conocemos, le tenemos miedo, a lo desconocido. Es correcto. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues cerrar los ojos y no hablarlo. Uh-huh, Y pasa mucho, yo soy madre de familia, tengo 2 hijos, que cuando te menciona de pronto tu hijo, pues me voy a suicidar, porque lo hacen. Sí, claro, Lo claro. regañas. Y yo que manejo estos temas, yo ando con los focos Sí, prendidos sí. y las luces, pero no todos los papás. Exacto. No, es no, correcto. es difícil ver a veces los focos rojos. Uh-huh. Siempre pensamos que no nos va a pasar a nosotros al interior de nuestra familia, Uh-huh. y de pronto los chavos andan cargando una maleta muy pesada, de estreses en la escuela, de estar cumpliendo con las tareas. Uh-huh. De pronto a veces tienen que trabajar también, ayudar en las cosas de la casa, y eso en la etapa de la adolescencia, Uh-huh. que es como dice el nombre, adolecen. Exacto. Y hay muchas cosas que todavía se están formando y estructurando dentro de ellos, y sus estados de ánimo están Sí, son fluctuantes. fluctuantes. Uh-huh. Las cosas pequeñas para ellos son muy grandes, Sí. y a veces los papás, pues como estamos en el rol de la educación, Uh-huh. les exigimos, porque además trabajamos para que ellos Estén estudien, bien. sigan, y ellos de pronto no sienten la confianza de abrir su corazón y decir, me está pasando esto, y lo van guardando. Exacto. Y en algún momento, tristemente, es cuando pasan estas situaciones de intentos o de suicidio consumado que Claro. se logra, ¿no? Sí, Entonces claro. es importante hablarlo.
Exactamente. Hablarlo y quitar estigmas alrededor de la temática del suicidio. Nos da miedo hasta decir la palabra. Claro, no, claro, no la es queremos fuerte. mencionar, es fuerte. Claro. Y es importante también que al interior de nuestra casa tratemos de acercarnos con nuestros seres queridos y platicar, ¿no? Claro, no, y como bien mencionas, finalmente las autoexigencias son justamente algo fundamental que genera este diálogo destructivo también, ¿no? No solo las autoexigencias, sino, como bien dices, la carga emocional y de esperanza, de ideación que tenemos con nuestros propios hijos, ¿no? Les cargamos muchas cosas en su maleta, todo lo que tendrían que ser, que lograr para ser mirados por nosotros, ¿no? Híjole, es un peso muy, muy difícil de llevar, porque incluso nosotros siendo adultos y ya teniendo un trabajo personal, es difícil salirnos de esa misma autoexigencia, ¿no? Y justamente es contra lo que tenemos que, bueno, más bien, esta sombra con la que tenemos que lidiar y trabajarle, ¿no? Y aparte, pues, como dices, enfrentarnos y llamar a las cosas por su nombre. Es muy importante. Porque sí da miedo, pero el miedo tiene una función y justamente es alejarnos de lo que nos está dañando. Y precisamente la manera de alejarnos de lo que nos está dañando es encarar. No hay de otra, ¿eh? No hay para dónde hacerse. Sí, bueno, y hay algunos ingredientes que además son gratis, Sí. y como son el amor, los abrazos, Es el correcto. afecto, Ujú. la escucha, el detenerte a escuchar Ajá. al otro. Es muy importante. Eso no tiene precio. Ujú. Y lo podemos hacer, con el de al lado, con nuestro círculo cercano. Ujú. Por eso es importante que, como decía Juan de Dios, de pronto depositamos el tema del suicidio en las instituciones de salud mental. Ujú. Es importante que como ciudadanos nos involucremos Ujú. y hagamos estas redes de apoyos, Ujú. de apoyo al otro, con nuestro Claro. círculo cercano, nuestra familia nuclear, con nuestros amigos. Ahí es donde cuando hablamos con adolescentes, nosotros les decimos, bueno, ustedes se llevan muy bien. Ujú. Tú sabes cuando tu amigo se está sintiendo mal, acércate. Claro. En vez de que lo juzgues, porque también O la los dinámica, juicios. los juicios entre hombres Sí. son muy rudos. Sí. Sí. Y no se quieren vulnerar los chavos hacia el otro. Claro. Pues que se den chance de sentir. Ujú. El llorar no es solamente de mujeres, ¿no? Es No. de todos podemos hacerlo. Sí, justamente. Y es necesario. Exacto, disculpa que te interrumpa. No te preocupes. No, pero, o sea, finalmente son estos arquetipos que tenemos, ¿no? Son como muy marcados en la familia, en la sociedad, justamente de esto, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres son fuertes, a eso vienen, ¿no? No, claro que no, somos seres humanos y tenemos que empezar a cambiar justamente estas ideas que no cuestionamos de dónde vienen, ¿no? Desde la casa. Algo que decías muy importante, escuchar, pero no aconsejar, porque somos muy buenos Sí. para escuchar y ni siquiera nos están pidiendo una opinión No. y nosotros estamos asumiendo que es para lo que vienen a decirnos, ¿no? O sea, Claro. dicen, "Ma, es que te vengo a contar porque quiero saber tu opinión". No, o sea, no te pidieron opinión de nada, ¿eh? Hablemos menos, escuchemos más. Claro, y bueno, este tipo de cuestiones como la autoeliminación, el derecho a bien morir, Ujú. son complejas, pero aún así todo mundo cree tener una opinión. Claro. Y muchas veces esa opinión es una opinión fundada en medias verdades, en mentiras, en cuestiones En entendidas, mitos, ¿no? en mitos, También. desde luego, En cuestiones morales. en también. cuestiones morales. Muy importante, sí. Entonces, hay mucha investigación, hay mucha gente que está, digamos, esclareciendo las cosas, Ujú. pero el tema no se abre socialmente porque hay ese temor y hay ese estigma, ¿no? De decir, pues yo tengo un familiar que lo llevó a cabo Ujú. o que lo intentó. Nosotros en Mérida empezamos a trabajar con un grupo de autoayuda de personas que tenían varios intentos de Ok. autoeliminación. Y esas experiencias, en verdad que al ser intercambiadas en el entorno del grupo terapéutico, eso ayudaba mucho a los que llegaban apenas llenos de problemas, porque pensaban que su propio problema era imposible de resolver, pero empezaban a escuchar a los otros con problemas más grandes, Ujú. que ahí la llevaban y que estaban fuertes y que estaban... Entonces,
Pues es digamos, un entorno comunitario de grupo en el que uno dice algo que le sirve a todos, ¿no? Claro. Es decir, ahí la escucha se concentra y se vuelve muy, digamos, una escucha muy sanadora, ¿no? Claro, compasiva. Compasiva. Ujú. Entonces, ese tipo de escucha hay que cultivarla socialmente. Muchas veces el tratamiento individual, pues está bien, pero a veces es muy caro, es difícil acceder a Sí, él claro. y no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no? Pero estos entornos grupales, comunitarios, donde se puedan hablar estos temas o este tipo de podcast, Ujú. pues yo creo que contribuyen, ¿no? Definitivamente. Sí, pues una parte también que pienso que impide que haya una ayuda más efectiva tal vez, o que se haga de forma más masiva, es que sigue siendo un tema tabú. Y el hecho de hacerlo ya es tabú, pero todavía peor es intentarlo y no lograrlo. Híjole, creo que Te ya quedas con esa marquita, ¿no? sí, Aparte. y es el juicio de que, o sea, ni esto puedo hacer bien, y, y justamente regresamos a estos diálogos destructivos, ¿no? Que no nos permiten avanzar, bueno, perdón, me voy a brincar a este tipo de grupos que igual pienso que rompen un poquito con esto, promueven justo lo contrario, un diálogo interno más constructivo, pero un diálogo interno colectivo, ¿no? Donde justo me gusta mucho imaginar esta idea donde llega esta persona por primera vez y sobre todo ve que no es no es solamente a esta persona que le está pasando, ¿no? Ya empiezas como a entrar en comunidad y dices, bueno, por lo menos en esto no estoy solo, me entienden, saben de lo que estoy hablando y o sea, hasta me van a enseñar, ¿no? Esta parte del tema tabú, híjole, bueno, sigue siendo como una traba muy, muy, muy grande, pero pues en lo cortito, en el grupo, en el diálogo interno, pues todo eso queda fuera. Lo hablamos y lo pasamos. Sí, porque además es terrible, porque no solamente tienes que lidiar con lo que piensas de ti, porque Ajá. no pudiste hacerlo, Claro. sino lo que piensan los demás. Porque las personas que lo han intentado y que no lo han logrado, Ujú. ya tienen una etiqueta Sí. hacia la mirada de la sociedad. Sí. Ujú. Y quienes sí lo lograron también tienen otra etiqueta, porque lamentablemente todavía pues, se está avanzando, pero a veces quienes sacan las notas en los periódicos, y sucede mucho en Yucatán, pues prácticamente pone el número de la casa y Ouch, describe ok. que la mujer lo encontró y que estaba borracho y se colgó, y entonces, Ujú. y ya en la colonia, en Sí, su hay entorno un cercano, sesgo, ya claro. la gente ya señala ahí Claro. alguien, y luego piensan que se contagia y se Ajá. vuelve una bola de nieve Ujú. tremenda, que entonces ya se vuelve una cosa colectiva Es que correcto. destruye. Ujú. Y es donde ahí tenemos que apagar esas voces, ¿no? Exactamente, no, y además, como bien dices, finalmente el estigma no nada más es para la persona que intenta o lleva a cabo la autoeliminación, sino también para la familia. Exactamente. Y el problema es también el juicio interno hacia la familia. Muchas veces las parejas, las mamás, los papás, ¿no? Esta culpa que los carga así de pensar, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué es en lo que estoy fallando? Y empieza a alimentar también su diálogo interno destructivo, ¿no? Estas construcciones de la idea que tenemos que ser los mejores padres, siempre estar presentes, y cuando estas cosas pasan, se te salen de las manos, ¿no? Y aparte te da pena. Te da pena porque tienes que aceptarlo enfrente de los demás, ¿no? Pero como dice, retomando lo que dice Juan de Dios, o sea, finalmente estos grupos sirven para que te ubiques, que no eres la única persona que está pasando por algo que no puede manejar y que te da una esperanza, ¿no? Y aparte, para que empieces a hacer una autoevaluación de cómo es que puedes afrontar los problemas, el estrés, la situación cotidiana, ¿no? Pero
pero sirve esta red de apoyo justamente que es muy importante entretejer en estos casos, ¿no? Contar siempre con alguien que te respalde, que te escuche, que pueda estar allí para ti, ¿no? Sobre Claro. todo porque pensaríamos que cuando una persona se quita la vida, Ajá. ahí termina el problema No. y ahí es donde empieza. Exacto. Gaspar Baquedano, que fue nuestro mentor, el doctor Gaspar Baquedano, que en paz descanse, murió el año pasado, Sí. él decía que cuando hay un suicidio, Ujú. es como si fuera el centro de un epicentro, y todas esas ondas expansivas alrededor La destrucción que va dejando. arrasando con los familiares, con los Exacto. amigos, y ahí es donde empieza el problema. Ujú. Y no hay ayuda, o la gente no busca ayuda, Ujú. y no hay lugares tan especializados Ujú, claro. para recibir a esas personas que han perdido un ser querido. Exacto. Porque no es lo mismo perder un ser querido por una enfermedad Ujú. a perder un ser querido por una situación de autoeliminación. Porque Exacto. entonces surge esa pregunta, el por qué. Y el Ujú. por qué, pues solamente lo sabe quien ya se fue. Exacto. Entonces hay que hacerlo a un lado Ujú. y más bien resignificar lo que sucedió y Ujú. reconstruir la familia y sanar a la familia hacia adentro. Exacto. Y ir para adelante con la vida, ¿no? Exacto. Digo, finalmente, como bien mencionas, o sea, cuando alguien lleva a cabo la autoeliminación, normalmente sucede, o hay muchos casos en los que la persona que está expresando este malestar personal es solamente el síntoma de un sistema familiar que no está funcionando. Algo está botando aquí. Y entonces eso hace que el sistema completo se mueva. Pero también es cierto que la sociedad y, bueno, las ideas religiosas hacen que incluso cuando sucede te aíslen. No, bueno, no me acuerdo dónde lo leí, pero hay muchas religiones, incluyendo la judía, que dije, wow, que ni siquiera permite que a las personas que hicieron autoeliminación sean enterradas en el cementerio, ¿no? O sea, las aíslan en una parte porque no pueden estar en Camposanto, ¿no? Sí, Y históricamente. qué carga, ¿no? Qué carga. Es una condena porque Exacto. el gesto cuestiona a toda la sociedad. Exacto. Es decir, es una forma de decir, pues me han quitado todo, pero mi vida yo hago con ella lo que quiera. Exactamente. ¿No? Y entonces, pues es un cuestionamiento fuerte a la sociedad. Y antiguamente, Silvia Peláez en Uruguay hablaba de que las leyes determinaban que las personas que cometían la autoeliminación, sus bienes quedaban en manos del Estado, ¿no? No podían pasar a manos de heredarse, ¿no? Ujú. Porque había que castigar esa Claro. conducta Ujú. que finalmente es un gesto también de autodeterminación, Sí. de decir, bueno, yo tengo derecho a hacer de mi vida también lo que quiera, de Es mi vida y de mi muerte, ¿no? Digamos, complejo. Nosotros encontramos testimonios de personas que hablaban que cuando lo intentaron sintieron que su cuerpo por fin era de ellos. Era un gesto de apropiación, de afirmación. Y eso, en el caso del doctor Baquedano que mencionaba Ariadna, él lo veía de una manera muy creativa porque decía, claro, no fue un intento de muerte, fue un intento de vida, ¿no? De afirmar la vida. Entonces, esa paradoja resultaba muy creativa porque la gente decía, claro, mis intentos de suicidio tienen un sentido vital. Sí. O sea, son intentos de vivir Ujú. de una manera mejor y dejar de sufrir o dejar de estar viviendo de una mala manera, ¿no? Claro, recordarte que sigues vivo. Claro, Claro. Y qué importante resignificarlo de esta manera, ¿no? Porque finalmente todos morimos un poco, todos los días, ¿no? Desde que llegamos a la vida ya estamos muriendo un poco. Pero qué importante quitarle precisamente este peso. Y como bien decían también, la autoeliminación no es una salida fácil, es una decisión apropiada de la persona. Así es, sí, es digamos un gesto finalmente de autodeterminación. Es muy difícil señalar si se debe a que la persona es valiente o es cobarde. Así es. Esos No, son bueno. juicios morales Claro. finalmente, Ujú. pero son decisiones que por lo menos habría que respetar desde un punto de vista humano, ¿no? Sí. Habría que pensar que esa decisión merece un cierto respeto. Y este señalamiento a la sociedad también implica que vivimos bajo estructuras de De control. control Ujú. y de convivencia social
muy difíciles. Hay un proceso de aceleramiento tal en la vida cotidiana moderna en las grandes ciudades, en el que cada día tenemos que hacer un poco más, pero no para avanzar, sino para mantenernos en el mismo lugar. Es Qué decir, fuerte. si no lo hacemos, nos va a arrollar la inercia Claro. y nos va a arrastrar hacia atrás, ¿no? Sí, lejos de continuar hacia Sí. adelante, o sea, si no hago mi máximo esfuerzo, ya no espero ir hacia adelante, ya por lo menos no empezar a ir hacia atrás. Sí, entonces esa autoexigencia nos vuelve muy egoístas, muy egocéntricos, muy competitivos en el peor sentido, Sí. cuando lo que se necesita es más resonancia, más poder actuar cada uno como pues una escucha activa hacia los otros. Y en ¿no? colectivo, ¿no? No Exacto. pensar en lo individual, sino pensar en el otro Exacto. también, ¿no? Exacto. Que eso es lo que nos cuesta más trabajo, y ahorita con tanto estrés y las redes sociales y los chavos igual también están ya metiéndose en ese mundo Ujú. tan impersonal, Claro. donde ya hablar con el otro, tenerlo cerca no es la opción, es No. mejor le mandas el WhatsApp, Todo digital. todo es virtual. Claro. También todo esto de los juegos que ellos tienen en en el Xbox, los meten a una realidad que no es su realidad. No, exacto, Y de una pronto, desconexión, Una ¿no? desconexión Ujú, total. claro. Sí, entonces por eso es que esto que yo les mencionaba, que es gratis, hay que fomentarlo y hay que practicarlo, la escucha, el abrazo, Exacto. los besos, que no nos den pena a los papás abrazar a sus hijos, Exacto. que se sientan queridos. Ujú. Esto no es nada, no tiene nada que ver con ningún nivel económico. No, 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 no. De mostrar el afecto hacia nuestros hijos, que sepan que nos importan y que estamos ahí para escucharlos en las buenas y en las malas. Exacto, terapia de amor. Exactamente. Hay que fomentar justamente la terapia de amor. Y bueno, nos queda poquito tiempo, pero queremos irnos justamente dejando ese rayito de esperanza, esa luz, porque sí hay muchas cosas que podemos hacer, como bien mencionas, la terapia de amor es fundamental y la escucha activa, pero también hay muchas otras cosas que podemos trabajar para que estos pensamientos destructivos los volvamos constructivos también para nosotros, que Claro. nos ayuden a afrontar. Así es. Y bueno, también nos podemos acercar al arte. Es Que correcto. eso es muy importante, Wow, ¿no? sí. Y entonces ahorita tenemos una pieza escénica que se llama El Silencio que abraza con ese, No se que lo nos pierdan. estamos presentando en el Teatro Santa Catarina de jueves a domingo. El jueves es jueves Puma, así que está muy barato el boleto, 30 pesos, es a las 8 de la noche, el viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Y esta pieza... por eso les digo que se acerquen al arte, abraza realmente, abraza como del abrazo con Z, donde el espectador pues se va a sentir muy cerca de la escena, se va a poder involucrar, y es una manera de transitar por las etapas del duelo, pero también de reconciliarnos con nuestra memoria, con nuestros recuerdos, con estas huellas de vida que tal vez han quedado en nosotros y que a veces no sabemos cómo soltarlas, ¿no? Y que las tenemos muy agarrados para nosotros, pero que nos están lastimando. Y la pieza, de una u otra forma, permite liberarnos y reconciliarnos, y bueno, tener como presentes que hablamos mucho de la vida, pero no hablamos de la muerte, y que todos vamos a transitar por ahí, que es el ciclo de la vida por la que vamos a estar, y creo que hace falta más proyectos artísticos que nos permitan pues abrir todos nuestros sentidos y darnos un espacio para nosotros. Claro, además, este teatro de Santa Catarina, allá en Coyoacán, la misma distribución del teatro permite justo esto, ¿no? Estar más cerca y que se perciba de una manera diferente. Me gusta mucho que sea en ese teatro, y bueno, aparte el rumbo también está increíble, es como un gran apapacho, todo el rumbo y el teatro. Y justamente, bueno, si este tema de la autoeliminación es tabú, pues la muerte a lo mejor no es tanto, pero sigue siendo, ¿no? Hace poco escuché que tenemos miedo a la muerte porque en realidad tenemos miedo a vivir. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo en el mejor de los casos, y pues es por eso que tenemos miedo a la muerte. Y pues bueno, lo que queremos plantear justamente, tanto con la obra como con el programa, es
cambiar estos diálogos, empezar a hablarnos de una manera diferente, a querernos de una manera diferente, bueno, o a querernos por lo menos, y empezar a tratar de alejarnos de esta autoeliminación, tratar de abordar el tema de cuando va a terminar nuestro tiempo en este plano, nuestra muerte. Nos emocionamos aquí. Sí. Exacto, se nos fueron. Y enfocarnos en el tiempo que nos queda, no en el tiempo presente, aquí y ahora, y eso es muy importante, hacer este ejercicio de regreso a esta realidad que estamos viviendo, y precisamente también cultivar la autocompasión, porque es bien importante, pareciera obvio, ¿no? Pero este diálogo destructivo justamente viene de no cultivar esta autocompasión. Nos parece muy fácil hablar compasivamente con amigos, pero no con nosotros mismos, ¿no? Es importante hacer ese cambio allí. Y pues bueno, en este caso, el tema de la autoeliminación es un problema que tiene que tratarse de manera integral, multidisciplinario. Si están pasando por un proceso así, si conocen a alguien que tenga alguna ideación nada más de autoeliminación, no lo pasen por alto, escúchenlo. Todas esas llamadas son importantes y nos están diciendo algo, y hay que buscar ayuda profesional, muy importante. Esto es muy importante lo que mencionas. Si alguien lo menciona, es que lo puede hacer. Exacto. Entonces es una llamada de atención. Claro. Y claro, de pronto dicen, es que quiere llamar la atención. Claro que quiere llamar la atención. Claro. Por supuesto que quiere llamar la atención. Entonces hay que acercarnos y ayudar. Exacto. No hay que dejarlo pasar por alto. Sí, bueno, yo quería también comentar que todos estos son temas que afortunadamente hemos podido abordar desde las artes, desde, Exacto, digamos, este modo más sensible, más empático de relacionarnos, desde las artes escénicas, y también desde el campo de las actividades académicas, porque justo este mes es, digamos, el mes internacional de atención a la autoeliminación. El día 10 de septiembre es cuando se conmemora. Nosotros el 8 estuvimos en una jornada de prevención organizada por la UNAM en Mérida, en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, una jornada organizada por la doctora Laura Hernández, que es una investigadora de la UNAM, que está enfocada en este tema, y me pareció muy interesante el modo como organizó la jornada, porque la organizó en diferentes mesas temáticas, y había una mesa, por ejemplo, de periodismo, ¿no? Entonces invitó a periodistas a hacer ponencias de cómo ellos tratan el tema, cómo lo abordan en los medios, y casi todos fueron muy críticos, ¿no? O sea, ellos mismos están muy conscientes de que a veces el propio medio, por una cuestión de vender y de morbosa, explotar el sensacionalismo y el amarillismo, pues busca un poco generar una perspectiva de más escándalo con el tema, cuando ellos están muy conscientes como periodistas de lo delicado que es y de cómo se debe de tratar de acuerdo a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que los hay, ¿no? Existen, exacto, hay esa información. Hubo también una mesa que vio el tema desde la sociología, desde la psicología, desde la tanatología, en el caso de nosotros, pues desde las artes, y esa perspectiva, digamos, transdisciplinaria, creo que es muy creativa, es muy fértil, y sería muy interesante que pues los diversos campos de estudios pongan atención a este tema, ¿no? Sí, bueno, también nosotros tenemos documentales y eso nos permite también llegar a más público. Claro. Y porque nos podemos mover más fácil con un documental que con una pieza escénica. Y bueno, para nosotros es muy importante llegar a jóvenes. Ahorita en Mérida estamos haciendo una gira en municipios, vamos a estar en 5 municipios, donde vamos a ir a cada municipio 2 veces, un día, el primer día para sensibilizarlos y el segundo día ya para presentar un documental que se llama Los Invisibles, que aborda el tema del cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio y las drogas en jóvenes. Y bueno, para nosotros siempre ha sido muy importante llegar a donde queremos que se necesita, ¿no? Y el arte nos permite eso, nos permite poder sensibilizar de una manera más eficaz. Exacto. Y rápida.
sobre todo cuando trabajamos con los jóvenes y con los adultos, es muy fácil después de presentar el material que se pueda abrir la conversación. Claro, sensibilizas, como bien dices, y es un buen canal de apertura y de cercanía, ¿no? De hacerlo como más tangible y accesible a la gente, ¿no? Les agradecemos infinito su presencia, no saben cómo nos llena de orgullo tenerlos aquí. Muchísimo. y sobre todo tan conocedores y tan trabajadores del tema. Juan de Dios, muchísimas gracias. Ariadna, Muchas gracias, muchísimas Estrella. Mucho gusto. Katy, pues un día más que se nos va. Rapidísimo. Se nos fue volando. Sí, y pues muchas gracias. Solo quisiera recomendar, si tienen la oportunidad tanto de ir a la obra o como ir a uno de estos documentales y los conversatorios, la verdad es que es una dinámica muy bonita, muy impactante también, así es que pues llévense por lo menos ahí unos Kleenexitos. Los van a usar seguramente. Bastante. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, déjenos Cheli. sus comentarios. Exacto. En las notas del programa, nuestras redes vamos a compartir, Murmurante Teatro, de cualquier forma, por ahí contáctenlos y estén al pendiente de los eventos que organizan. Y bueno, las presentaciones de la obra que vienen a hacer aquí, y también sus redes sociales, la página de Murmurante para que la tengan ahí presente. Es 3 www.murmurante.org. Estamos conectadísimos. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que ya no es Twitter, que es X, ¿verdad? X. Pero nos pueden encontrar como Murmurante Teatro y pues que nos sigan en las redes y que vayan a ver El Silencio que abraza con ese al Teatro Santa Catarina de jueves a domingo. Esta semana es la última, no se la pierdan. Ok. Pues muchas gracias. Gracias, Cheli. Y Gracias. bueno, esto fue Mi Amiga de la Azotea. Cuídense. Gracias, Katy. Cuídense Bye. mucho, háblense bonito. Esto fue Mi Amiga de la Azotea.